Le di todo a mi hijo Isen. Durante 30 años. Dediqué mi vida a criarlo, trabajando incansablemente, cuidándolo durante su enfermedad, pagando su educación. Incluso renuncié a mi matrimonio, a mi propia vida, solo para que él pudiera tener una mejor. Pero el día que le dije que había perdido mi trabajo, su primera reacción fue echarme, llamándome una carga inútil, un parásito. Ese fue el momento en que dejé de tragarme mi orgullo. Me negué a seguir siendo la madre pisoteada. Iba a defenderme. Catán pensaba que no tenía nada. Lo que él no sabía era que mi difunto jefe, quien realmente me respetó por los últimos años que le dediqué, me había dejado una fortuna. Y esta vez me aseguraré de que comprenda que el precio de traicionarme es mucho mayor de lo que jamás podría imaginar. Acababa de llegar a casa cuando le dije a mi hijo Isen que ya no trabajaría para Catherine. Ni siquiera había podido explicarle por qué cuando su rostro se ensombreció y me interrumpió a media frase. Alzó la voz bruscamente, con el rostro enrojecido de ira. ¿Por qué renunciaste de repente? Eso eran $8,000 al mes. ¿Qué planeas hacer ahora? ¿Simplemente quedarte sin hacer nada? La pizca de alegría que sentí al volver a casa se desvaneció al instante. ¿De verdad creía que dejé ese trabajo solo para relajarme? Volví porque quería hacerles la vida más fácil. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero no le respondí. Sabía que había estado bajo mucha presión estos últimos años. Su esposa, Nicole, provenía de una familia que nunca tuvo en gran estima a la nuestra. Su madre es profesora universitaria y su padre trabaja en el gobierno local. Siempre han menospreciado los orígenes de Isen. Para ellos, su hija se casó con alguien de inferior categoría. Nicole, siguiendo su ejemplo, lo atacaba constantemente, criticando su salario, su educación, cualquier cosa que pudiera socavar su confianza. Aún así, pensé que en cuanto se enteraran de la herencia de $8 millones que Catherine me dejó, por fin verían a Isen con otros ojos, quizá incluso lo tratarían con respeto por una vez. Pero no mencioné el dinero. Todavía no. En cambio, mencioné la otra razón por la que había vuelto a casa. ¿No dijiste que Nicole planeaba quedarse embarazada pronto? Pensé en volver antes para ayudarla, apoyarla durante el embarazo, ayudarla con la recuperación posterior, quizá incluso echar una mano con el bebé. La expresión de Nicole se volvió fría al instante. Habría jurado que incluso se burló. La recuperación posparto requiere atención profesional, dijo secamente. Trabajabas de empleada doméstica. ¿Qué sabes tú de eso? Su madre. Susan me miró con desdén e intervino sin dudarlo. Cuidar a un recién nacido no son solo pañales y biberones. Es una ciencia. Se necesita formación de verdad. Esto no es algo que puedan hacer los aficionados. Los dos combinaron su condescendencia con tanta naturalidad que era evidente que ya habían ensayado la rutina. Y así, sin más, me consideraron una cuidadora inepta. Solté una risa silenciosa y amarga. Nada había cambiado. Seguían viéndolos por debajo de ellos. Aún así, para mantener la paz, forcé una sonrisa y dije, bueno, si ya está todo arreglado, no me entrometo. Te dejo el cuidado del bebé. Susan puso los ojos en blanco como si fuera lo único sensato que había dicho en toda la noche. De acuerdo, respondió. Pero tú cubrirás los gastos de la niñera y la niñera. Yo me encargo de la contratación y la coordinación. Esa frase me dejó sin palabras, con un nudo en el pecho. Mi hijo, Isen, se puso manos a la obra sin dudarlo, retomando la conversación donde Susan lo dejó sin dudarlo. Exacto. Mamá, nunca debiste haber dejado ese trabajo. Nuestros gastos están a punto de duplicarse. Debería seguir trabajando. Fue entonces cuando lo comprendí, claro como el agua. Nunca querían que volviera a casa a descansar. Solo necesitaban un sueldo fijo para la casa. Para ellos, no era más que un trabajador, un cajero automático andante. Mi rostro se endureció.
Tengo 58 años. Creo que es hora de descansar y jubilarme. ¿Jubilado? Nicole soltó una risa amarga. Ni siquiera tienes pensión. ¿De qué jubilación hablas? Sus palabras casi me dejan sin aliento. Quería contribuir a un plan de jubilación. Hace años, fueron ustedes quienes me dijeron que ahorrara y ayudara a pagar la hipoteca antes de tiempo. En cambio, ahora me lo echan en cara. Nicole se echó el pelo a la cara y espetó, eso es porque tus ingresos eran patéticos. ¿Quién te dijo que compraras una casa que no podías pagar sin un préstamo? Deberías haberlo planeado mejor. Eason, intentando calmar a Nicole, me alzó la voz. Basta, mamá. Nicole está intentando quedarse embarazada. Solo la estás estresando. Ahora es cuando realmente necesitamos el dinero. Y deberías estar ayudando. Sigues en excelente forma. No hay razón para que no puedas seguir trabajando otros 20 años. Déjalo de la jubilación para cuando tengas 80. Otros 20 años. Me quedé paralizado, ahogado por una oleada de tristeza indescriptible. Después de todo lo que había dado, de cada sacrificio, de cada hora trabajada, de cada dólar ganado, seguía siendo solo un cajero automático para ellos. Fue entonces cuando realmente lo vi como era. Toda esa palabrería de respeto y gratitud, solo mentiras edulcoradas para que siguiera trabajando. Cuando Eason aún estaba en la universidad, ya había empezado a salir con Nicole para ayudarlos a vivir más cómodamente. Y para apaciguar a la familia prejuiciosa de Nicole, lo dejé todo y me mudé a otra ciudad para trabajar como empleada doméstica interna, solo para poder ahorrar lo suficiente para comprarles una casa. No pagaron ni un centavo, pero la escritura solo llevaba sus nombres. Y entonces, con lágrimas en los ojos, me dijeron: algún día, cuando estemos mejor, cuidaremos de ti. Por fin tendrás la vida que te mereces. Pero ahora sé a qué se referían con la vida que yo merezco. Una vida de trabajo sin fin hasta que mi cuerpo se rinda a los 80. Contuve las lágrimas, tranquilicé la voz y dije con firmeza: me jubilo. Se acabó. Nadie puede tomar esa decisión por mí. Susan debió darse cuenta de que hablaba en serio y le preocupaba que dejara de apoyarlos. Su tono se suavizó al instante. Mira, no es que no lo entendamos. Solo tienes que ser realista. No hay espacio libre en la casa para ti. No puedes esperar quedarte aquí para siempre. Cierto. Pero tengo un compromiso. Entrecerré los ojos. Algo en su expresión me revolvió el estómago. Conozco a una familia adinerada que busca una asistente interna. Buen sueldo, alojamiento y comida incluidos. Ya has hecho ese tipo de trabajo antes. Debería ser una transición fácil. Nicole intervino con una sonrisa burlona. Una idea perfecta, de hecho. Incluso podrías ayudarnos a aliviar nuestra carga financiera. Lo que ganes podría destinarse a los gastos de la casa. Todos ganan. Claro. Susan se encogió de hombros y añadió: de todas formas, no eres de las que necesitan descansar. Volver al trabajo no te mataría. No te apresures a decir que no. Inténtalo. Si te va bien, puede que incluso consigas quedarte a largo plazo. Mi cara se enfrió a cada segundo. Ya lo dejé. No volveré a trabajar en casa de nadie. La sonrisa de Susan se desvaneció. Su mirada se volvió aguda, calculadora. Bueno, si de verdad has terminado de trabajar para otros, bien. Hizo una pausa, con la voz repentinamente etérea pero cargada de presión. Hay una residencia de ancianos cerca. Buenas instalaciones, comida y alojamiento decentes. Podría solicitar una estancia con trabajo. Quizás ayuda de cocina, servicios de limpieza. Algo para ganarte la vida. Nicole puso los ojos en blanco y se burló. Eso sí que es más razonable. No puedes vivir en un hotel y esperar que paguemos la cuenta. Al menos en una residencia asistida,
estarías asumiendo tu propio peso. Deja de esperar que te carguemos. La rabia me hervía en el pecho, pero me obligué a mantener la compostura. Me volví hacia Isen. ¿De verdad crees que es aceptable mandar a tu propia madre a fregar suelos en una residencia de ancianos solo para alimentarse? Apartó la mirada, pero intentó mantener la compostura. Mamá, sé realista. Siempre has dicho que querías ser independiente. ¿No es esta la forma más digna de hacerlo? Te mantienes sola y no nos debemos nada. Y además, añadió, sacando su teléfono, hay una plaza libre ahora mismo. Ya llamé antes para comprobarlo. Podrías mudarte hoy mismo. Entonces, justo delante de mí, empezó a marcar de nuevo. Apenas podía creer lo que estaba presenciando. El niño al que había dedicado toda mi vida criando ahora estaba tan ansioso por echarme como si no fuera más que un peso muerto. Me temblaban las manos y las lágrimas corrían por mi rostro. Imparable. Isen, lo di todo para criarte. Gasté todos mis ahorros para comprarte una casa. Y ahora, en este momento, solo me ves como una carga de la que te mueres de ganas de deshacerte. ¿Así es como le pagas a tu madre? Por un instante, la culpa brilló en sus ojos, pero la rabia la disipó. Le dio una patada a mi maleta, haciéndola caer al suelo. ¿Crees que sufriste? Fue tu decisión. Si no te hubieras divorciado de mi padre, no habríamos acabado en la ruina. Podría haber crecido siendo rico, y tú lo arruinaste. Déjame decirte algo, Margaret. Me debes una por el resto de tu vida. Me quedé allí, atónita y en silencio, mirando sus ojos inyectados en sangre mientras un dolor sordo e implacable me atravesaba el pecho como un cuchillo sin filo que se retorcía, cortando lentamente todo lo que me quedaba. No tenía ni idea de que la única razón por la que me divorcié de su padre era por él. Si no me hubiera alejado de ese matrimonio, su supuesto padre rico nunca lo habría reconocido como su hijo. De hecho, podría haber sido abandonado en un hogar de acogida, tratado como un perro callejero. Nadie lo quería. Cada sacrificio que hice, cada decisión, cada lágrima fue para que él tuviera la oportunidad de una vida plena. Pero ahora, aquí estaba, devolviéndome la mordida como un animal acorralado, culpándome por destruir el mismo futuro que tanto me esforcé por proteger. Me llevé una mano al pecho, intentando calmar la tormenta que sentía en mi interior, pero el dolor solo se agudizó. Todos esos años de devoción, de sacrificio, de amor, de repente se sintieron como la broma más cruel que la vida me podría haber jugado. Isen no era mi hijo biológico. Era adoptado. La primera vez que lo vi, estaba trabajando como voluntaria en el Centro de Bienestar Infantil de la ciudad. Apenas tenía un año, frágil como un gatito, con los labios teñidos de azul, su pequeño cuerpo desprovisto de vida. El director me dijo que Isen había nacido con una cardiopatía congénita grave. Sus padres biológicos lo habían abandonado en un contenedor de basura. Un transeúnte oyó sus débiles llantos y lo llevó al orfanato. Todavía no sé exactamente qué me atrajo de él. Quizás fue la forma en que sus ojos, llenos de miedo y anhelo, se aferraban a los míos. O quizás fue porque había perdido a mi propia madre siendo muy pequeña. Ver sufrir a un niño me resultaba insoportable. Volví a casa y lo hablé con mi entonces esposo. Después de pensarlo mucho, decidimos adoptarlo. A partir de ese momento, recorrimos el país buscando hospitales y especialistas, haciendo todo lo posible por salvar la vida de Isen. Pero 2 años después, mi esposo cambió. Dijo que estaba cansado de criar al hijo de otra persona. Quería un hijo propio. Me dio un ultimátum. O enviaba a Isen de vuelta al orfanato o lo dejaba y criaba sola al niño. No lo dudé. Elegí a Isen. En aquel entonces, su condición aún era inestable. Me aterraba que volver al orfanato significara retrasar el tratamiento o, peor aún, el fin de su vida. Así que trabajaba turnos dobles, a veces 3 trabajos a la vez. Por la noche, me sentaba a la mesa de la cocina,
con los ojos ardiendo, haciendo manualidades solo para conseguir un ingreso extra. Y de alguna manera, durante esos largos y desesperados años, lo mantuve a flote. Sobrevivió, se recuperó y finalmente se volvió tan saludable como cualquier otro niño. Incluso llegó a la universidad. Nunca le conté la verdad sobre su pasado. No porque quisiera mentir, sino porque no quería ser una carga para él. Ya era un niño sensible e inseguro. No quería que cargara con el peso de saber que primero fue abandonado por sus padres biológicos y luego rechazado por su padre adoptivo. Quería que creyera que el mundo aún podía ser bueno. Ese amor, el amor verdadero, sí existía. Pero ni en mis peores pesadillas imaginé que se convertiría en esto. Frío, egoísta, desagradecido. Aunque estoy furiosa ahora, también siento un atisbo de alivio. Gracias a Dios nunca mencioné el fideicomiso. Si hubieran sabido que los $8 millones ya me habían sido transferidos legalmente, solo puedo imaginar cuánto más feo se habría vuelto esto. Miré a Eisen con una mirada gélida e impasible. Si así de despiadado eres, que así sea. A partir de este momento, se acabó. Tú y yo ya no tenemos nada que ver. Me agaché, levanté mi maleta y me di la vuelta para irme, pero Susan me agarró del brazo de repente. ¿Qué estás diciendo? Eisen es tu hijo. Se supone que eres responsable de su futuro. No puedes empacar e irte así como así. Nicole intervino, haciéndose eco de la indignación de su madre. Sí, ¿qué clase de madre hace eso? Lo criaste y ahora quieres lavarte las manos. Es increíblemente irresponsable. Solté una risa fría. Eres profesora universitaria, una mujer con estudios, y este es el argumento que estás presentando. Legalmente, un padre solo está obligado a cuidar a un hijo hasta que cumple 18 años. Yo he apoyado a Eisen hasta sus 30. ¿Qué más espera? El rostro de Eisen se contrajo y su voz se alzó con furia. Eso no es ser padre. Eso eres tú tomando malas decisiones y tratando de pagar tu culpa. Toda la desgracia de mi vida es por tu culpa. Me debes una de por vida. Entonces gritó, con la voz cargada de veneno. ¿Me pediste permiso cuando decidiste traerme a este mundo? Casi me río a carcajadas ante la locura. Parecía completamente trastornado. Lo miré como si fuera un extraño, alguien a quien ya no reconocía. Debí de estar ciega para haber criado a alguien como tú. Y si tienes preguntas filosóficas tan profundas y retorcidas, quizá deberías preguntarle a tu madre biológica. La que te dejó en un basurero. No sabía si siquiera había procesado lo que acababa de decir. Se quedó paralizado un instante, confundido, pero la furia seguía en su rostro. No importaba. Que lo entendiera o no ya no me preocupaba. Me solté de Susan y salí por la puerta sin mirar atrás. Casi de inmediato, oí gritos furiosos detrás de mí. Estás renegando de tu propio hijo. Ni siquiera eres humana. No te enorgullezcas tanto, Margaret. Cuando seas vieja, estés enferma y nadie quiera cuidarte, veamos hasta dónde te lleva esa independencia. Nadie va a contratar a una mujer de tu edad. Cuando toquen fondo, no vuelvan arrastrándose con nosotros. Hice una pausa, me giré lentamente y los miré con fría indiferencia. Deberían preocuparse más por ustedes mismos, dije con calma. No olviden la casa en la que viven. Esa casa que tratan como si fuera su derecho de nacimiento la compré con cada centavo que reuní a lo largo de los años. Si alguna vez decido recuperarla, no estén tan seguros de que aún tendrán un lugar donde vivir. Nicole irrumpió en la puerta, señalándome la cara con el dedo, hirviendo de rabia. No te atrevas a tocar esta casa. Está registrada a nombre de Eisen y mío. Es legalmente nuestra. No tienes ningún derecho. Cuanto más gritaba, más tranquilo me sentía. Bien, dije con voz firme. Entonces escucha esto. No me importa si tengo que gastar el precio de 2 casas.
No dejaré que esta casa quede en manos de un montón de sanguijuelas desagradecidas. Los ojos de Nicole se abrieron de par en par, incrédulas. Luego se echó a reír con voz burlona. ¿Has perdido la cabeza? ¿2 casas? Probablemente no tengas ni $1000 a tu nombre. Esta casa es nuestra. Es nuestra propiedad conyugal. Solo eres una criada fracasada que intenta abarcar más de lo que puede. Vete. La gente como tú merece pudrirse en la calle. Dicho esto, me cerró la puerta en las narices. No respondí. No discutí. Ni siquiera me inmuté. Me dirigí al ascensor, saqué el teléfono y empecé a buscar casas de lujo en los mejores barrios de la ciudad. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Si no me mudaba a la mejor casa de la ciudad, estaría perjudicando los $8 millones que tenía guardados en mi fondo fiduciario. Esa noche me registré en el hotel de 5 estrellas más exclusivo del centro. Contacté con el abogado privado de Catherine y le pedí que iniciara los trámites legales para reclamar todo lo que me pertenecía por derecho. Durante los días siguientes, viví en ese hotel mientras me sumergía en el mercado inmobiliario de lujo de la ciudad, investigando propiedades, revisando anuncios y programando visitas. Una semana después, tenía una cita para visitar una urbanización privada de villas muy solicitada. Era la urbanización más prestigiosa de la ciudad. Lo que no esperaba era que la agente de ventas asignada para mostrarme la propiedad no era otra que Chloe, la sobrina de Susan. La sala de exposición de bienes raíces de lujo estaba a rebosar de gente. A pesar de que el precio inicial de estas villas superaba con creces el $1 millón, la exclusividad del proyecto había atraído a un flujo constante de posibles compradores. Acababa de entrar en el gran vestíbulo cuando una joven de pelo largo y sonrisa fresca y entusiasta se me acercó. Buenas tardes, señora. ¿Quiere que le explique los detalles del proyecto? Sí, por favor. ¿Podría empezar enseñándome las casas modelo? La seguí hacia la zona de exposición, pero no habíamos dado más que unos pasos cuando una voz aguda resonó al otro lado de la sala. ¿Quién se encarga de la selección de clientes hoy? ¿Dejamos entrar a cualquiera? Levanté la vista. Allí estaba Chloe, la sobrina de Susan y prima de Nicole. Solo nos habíamos visto un par de veces, pero me había dejado una huella imborrable. La clásica actitud de una trepadora, de esas que derrochan arrogancia en cada palabra y cada movimiento, haciendo alarde constantemente de que solo trataba con clientes de la alta sociedad. Antes de que pudiera reaccionar, ya estaba caminando sobre mis talones, chasqueando los dedos con seguridad, con los ojos llenos de desdén. Margaret, ¿qué haces aquí? La miré fríamente y seguí caminando. Vengo a ver una propiedad. ¿Hay algún problema? Enseguida se puso delante de mí, bloqueándome el paso con una mueca de desprecio. ¿Una empleada doméstica? ¿Crees que puedes permitirte este lugar? No me digas que solo estás aquí por el café gratis. He visto a muchos como tú haciéndose pasar por compradores que solo buscan algo para picar. La gente de alrededor empezó a mirarme, susurrando, con expresiones que reflejaban esa incómoda mezcla de juicio y curiosidad. Algunos incluso asintieron levemente, como diciendo que no se equivocaba. La joven asistente a mi lado habló con suavidad, intentando calmar la situación. Chloe, no estoy ocupada ahora mismo. Puedo enseñarle los alrededores a esta señora. Carol Coy la apartó a un lado sin dudarlo, con los ojos llenos de desprecio. ¿Y quiénes se creen que son para darme un sermón sobre cómo hacer mi trabajo? La chica retrocedió, intimidada. Entonces Chloe se giró e hizo señas a 2 guardias de seguridad. Ustedes 2, saquen a este visitante de aquí. Ahora. La sala de exposición quedó en silencio. Todas las miradas estaban puestas en nosotros. Levanté la mano, deteniendo con calma a los guardias antes de que pudieran acercarse. Vine a ver una propiedad. ¿Con qué argumentos me echan? ¿Dónde está su gerente? Me gustaría hablar con alguien al mando.
Me giré hacia la multitud. Todos ustedes también están aquí para ver propiedades. ¿Por qué no me lo dicen? ¿He hecho algo inapropiado? Los guardias dudaron. No iba a ceder, y era evidente que no querían meterse en un lío. Chloe se quedó de pie con los brazos cruzados, burlándose a carcajadas. Adelante, monten un escándalo. A ver hasta dónde llegan con esta actuación. En ese momento, un joven con una camisa blanca impecable se acercó rápidamente, con una sonrisa refinada y profesional. Buenas tardes, señora. Soy Alex, el gerente de ventas de este proyecto. ¿Hay algún problema con el que pueda ayudar? Antes de que pudiera hablar, Chloe intervino. Alex, solo está aquí por los regalos. Estaba a punto de pedirle a seguridad que la retirara. Alex frunció el ceño ligeramente, pero mantuvo un tono cortés. Señora, ¿le importaría mostrarnos algún tipo de verificación financiera? Como sabe, esta exhibición es solo por invitación y requerimos comprobante de capacidad adquisitiva. Sin dudarlo, saqué una carpeta. Ya habían verificado mis documentos en la entrada. Chloe me arrebató la carpeta de la mano y la abrió con dramatismo. ¿$5 millones? ¿En serio? Gritó tan fuerte que media sala de exposiciones la oyó. Es empleada doméstica. Es imposible que tenga esa cantidad de dinero. Conozco sus antecedentes mejor que nadie aquí, añadió con suficiencia. Esto tiene que ser falso. No podemos dejar que alguien como ella nos juegue una mala pasada. Alex se quedó allí, frunciendo el ceño, claramente atrapado en el medio. No me molesté en discutir. En cambio, saqué mi teléfono, abrí la aplicación de mi banco y lo levanté para que lo vieran. La joven asistente se inclinó, contando en voz baja. 10.000. Dios mío. Más de 8 millones. La multitud se quedó boquiabierta. Los ojos de la gente se abrieron de par en par, ya no juzgando, ahora atónitos, curiosos, incluso ligeramente asombrados. Alguien cerca de mí susurró, «¡Caramba! Tiene un montón de dinero». El rostro de Chloe palideció, pasando rápidamente del rojo al verde pálido y al blanco fantasmal. Parecía que quería desvanecerse en el suelo, pero Chloe no se rendía. Siguió insistiendo, con voz aguda y testaruda. Alex, esa aplicación de banco en su teléfono tiene que ser falsa. No puede ser que tenga tanto dinero. El rostro de Alex se ensombreció y frunció el ceño profundamente. Chloe, basta. Luego se volvió hacia mí con un tono sereno y respetuoso. Señora, le pido disculpas de verdad. Esto ha sido claramente un error nuestro y lo gestionaremos como corresponde. Asignaré a nuestra gestora de clientes más experimentada para que la atienda de inmediato. Hice un ligero gesto con la mano, ofreciendo una sonrisa tranquila, y luego me volví hacia la joven que me había recibido antes. No hace falta. Está perfectamente bien. Muy profesional. Quiero que me muestre la propiedad. Alex parecía un poco inquieta. En realidad, acababa de empezar. Técnicamente, todavía estaba en formación. Solo me preocupaba que no tuviera suficiente experiencia. Pero me cae bien, dije con firmeza, sin dar margen de maniobra. Hoy compro la casa y quiero hacerlo a través de ella. Alex asintió, inmediatamente nerviosa, pero con ganas. Por supuesto. Totalmente. Mónica, asegúrate de cuidar de nuestra distinguida invitada. Chloe se quedó a un lado, con el rostro rígido y los labios crispados por la frustración contenida. Me vio alejarme, furiosa, y luego murmuró algo en voz baja, solo un recado exagerado, fingiendo ser alguien. La ignoré por completo y señalé la maqueta en el centro de la sala de exposición. Quiero ver esta, le dije a Mónica. En cuanto vi esa villa, lo supe. Techos altos en la sala de estar, un espacioso jardín trasero, una terraza acristalada de más de 200 pies cuadrados. Lo más importante,
Estaba completamente amueblado y listo para entrar a vivir. Me quedo con este, dije sin dudarlo. Empecemos con el papeleo. Los ojos de Mónica se iluminaron de emoción. Señora, ¿está segura de que no quiere ver más opciones? Estoy libre. Con gusto le mostraré otras. No hace falta, respondí. Con este es más que suficiente. Apenas podía contener la alegría. Señora, esta será la primera venta que cierro. Eres mi amuleto de la suerte. Nos dirigimos a la zona de firmas, y mientras revisaba el papeleo, un murmullo bajo empezó a oírse detrás de mí. Rayos. Firmó sin pensárselo 2 veces. 150,000 sin pestañear. El dinero manda, ¿eh? Así es la verdadera riqueza. Que no te engañen, murmuró alguien. ¿No dijo Chloe que solo es una empleada doméstica? Probablemente presumiendo el dinero de su jefe. Hoy en día, hasta las sirvientas saben cómo dar un espectáculo. Apuesto a que solo está pavoneándose con el crédito ajeno. ¿En serio? ¿Qué clase de jefe confiaría a una criada con tanto dinero? Millones. Entonces la voz de Chloe atravesó los susurros, impregnada de ese veneno chismoso que también le sentaba. Oh, no tienes idea. No es una ama de llaves cualquiera. No. ¿Entonces qué es? Es una de esas asistentes internas de viejos ricos. Ya sabes, no solo limpiar el polvo y fregar, si me entiendes. Ni hablar. A su edad. Eso es una desfachatez. Uf. Hay gente que vende cualquier cosa por dinero. Si su familia lo supiera, ¿no se sentirían humillados? Dejé el contrato y me volví hacia Mónica. Mónica, dije con una sonrisa firme. ¿Podrías traerme a Alex de nuevo? Me gustaría comprar otra propiedad. La habitación quedó en completo silencio. Fue como si el aire se congelara. Los ojos de Mónica se abrieron de par en par, con la voz temblorosa de incredulidad. ¿Seguro que quieres otra? Así es, dije con calma. Una para vivir. Una como inversión. Entonces sonreí un poco más. Aunque tengo un pequeño favor que me gustaría que Alex me ayudara. Alex respondió rápidamente, con una sonrisa más brillante que antes, prácticamente radiante de entusiasmo. Hola de nuevo, señora. Por favor, dígame qué puedo hacer por usted. He confirmado la compra de la primera propiedad, dije. Estoy listo para firmar el contrato. Y también me gustaría añadir una segunda unidad. Pero hice una pausa, y mi tono se volvió frío. Espero que su equipo aborde el comportamiento inapropiado de ciertos miembros del personal. La sonrisa de Alex se desvaneció. Su mirada recorrió la habitación y se posó rápidamente en Chloe. Chloe, dijo bruscamente. Estás causando problemas otra vez. Discúlpate con la clienta ahora. Chloe levantó la barbilla desafiante, negándose a ceder. ¿Por qué debería disculparme? Solo dije la verdad. Era ama de llaves. Una de esas que solo atienden a viejos ricos. Y no me mires así. Su hijo lo dijo él mismo. Levanté la cabeza lentamente, entrecerrando los ojos mientras la miraba fijamente. ¿Estás diciendo que mi hijo te dijo eso? Entonces déjame decirte algo a cambio. También dijo una vez que tu pequeña cartera de ventas de ropa no provenía de tus supuestas habilidades, sino de las noches que pasabas en la cama con tus clientas. ¿Es cierto? El rostro de Chloe palideció. Le temblaron los labios. Mientes. Eso es una calumnia. Ah, ¿no me acabas de calumniar hace unos minutos? ¿Ahora entiendes de repente lo que significa difamación? Me volví hacia Alex, quien captó la indirecta al instante. Su expresión se tornó sombría. Chloe, basta. Seguridad, acompáñenla fuera del edificio. Y a partir de hoy, estás despedida. Chloe entró en pánico. Las lágrimas brotaron de sus ojos,
desbordándose sobre Alex. No mentía. En realidad, solía ser limpiadora. Pero el tono de Alex se mantuvo firme. Has violado las políticas de conducta de la empresa de forma muy grave. Tu empleo queda despedido, con efecto inmediato. Levanté la mano para detener a los guardias de seguridad. Un momento, dije con calma. No se irá a ningún lado todavía. Me difamó públicamente y no voy a dejarlo pasar. En ese mismo instante, saqué mi teléfono y marqué. Hola, sí, soy del departamento de policía. Quisiera presentar una denuncia por difamación y acoso público. 10 minutos después, 2 agentes llegaron a la sala de exposición. Tras escuchar mi relato y revisar el incidente, le hicieron una advertencia formal a Chloe y le dejaron muy claro que si no ofrecía una disculpa pública, tenía todo el derecho a presentar cargos legales. Acorralada y temblando de rabia, Chloe finalmente murmuró entre dientes, lo siento. Nos lanzó a Mónica y a mí una última mirada de odio antes de irse hecha una furia, con los ojos llenos de envidia. Sobre todo cuando vio a Mónica preparándose para cerrar la segunda venta. La misma Mónica a la que había menospreciado hacía apenas una hora, ahora la mejor vendedora del día. Al final, firmé los contratos de ambas propiedades, pagados en su totalidad. Sin dudarlo, Mónica permaneció a mi lado, con los ojos brillantes de emoción. Apenas podía pronunciar las palabras, señora, señor, no tengo palabras para agradecerle. Llevo 3 meses trabajando aquí sin vender ni una sola propiedad, y hoy, 2 unidades seguidas. Eres mi milagro, de verdad. Para demostrarme su gratitud, insistió en encargarse personalmente de la limpieza a fondo y de los preparativos para la mudanza. Acepté con gusto. Por primera vez en años, me sentí realmente ligero, como si toda la humillación, el resentimiento y la amargura se hubieran disipado como el polvo de la puerta de mi nueva villa. Esa noche, justo al regresar al hotel, sonó el teléfono. ¿Qué demonios hiciste para arruinar el trabajo de Chloe? Toda su familia nos persigue exigiendo respuestas. ¿Cómo piensas arreglar esto? Respondí con desenfado. Que vengan. Ahora ese es tu problema. ¿No te lo dije ya? Se acabó. No te debo nada. Creaste problemas y ahora esperas que nos ocupemos de las consecuencias. Eso no está bien. Eso me hirvió la sangre. ¿Problemas? ¿En serio? Chloe me difamó en público. Él se los buscó. La policía estaba allí. ¿Crees que solo vinieron por diversión? Si esto se complica, no creas que saldrás limpio. Eason se quedó callado un instante. Cuando volvió a hablar, su tono se había suavizado notablemente. Bueno, sigamos adelante, ¿eh? Por cierto, ahí estaba ese tono vacilante, ese cambio de interés calculado. Entonces, mamá, ¿quién es tu nuevo jefe? ¿En serio? Deben de estar forrados. Y parece que también te tratan bastante bien, ¿eh? Me reí para mis adentros. Ahí estaba otra vez, el olor a dinero y el husmeando como un sabueso. No importa quiénes sean. No tienen nada que ver contigo. Eason. Déjame decirlo una vez más. Se acabó. Para siempre. Y con eso, terminé la llamada y bloqueé todos los números de él, Nicole y toda su familia. Pero lo que no esperaba era que, tan solo unos días después de mudarme a mi nuevo hogar, me encontrara con alguien a quien no tenía pensado volver a ver. Susan. Esa tarde estaba en una sala de exposición de pianos de lujo en el centro, buscando opciones para un piano de cola. Me acababa de sentar en el banco, lista para probar las teclas, cuando las puertas principales se abrieron de par en par y un frenesí de pasos resonó por el espacio. Entró Susan, rodeada de su siempre presente círculo de amigas de la alta sociedad, con voces fuertes y estridentes de presunción. ¿Qué clase de tienda es esta?, se burló Susan. Dejando que cualquiera se siente y toque un piano. ¡Qué poco profesional!
Su mirada se posó en mí y el sarcasmo prácticamente se le desvaneció en la sonrisa. Margaret, ¿te lavaste las manos antes de tocar ese instrumento? ¿No trabajaste en el sector sanitario todos estos años? Dios sabe qué clase de gérmenes tienes por los dedos. ¿Quién hubiera pensado que un piano tan caro pudiera contaminarse tan fácilmente? Su pequeño grupo se rió entre dientes y susurró entre ellos, mirándome con un desprecio apenas disimulado. ¿Así que hablabas de la suegra?, preguntó una de ellas, sin siquiera molestarse en bajar la voz. Es que no pueden permitirse comprar uno, así que viene aquí solo a fingir. ¡Qué vergüenza! Otra mujer, con el pelo recogido en un moño dramático y unas gafas de sol enormes sobre la nariz, me miró con desdén. Uf. No hay nada más irritante que alguien que intenta aparentar elegancia con bolsos de imitación. Las dos vendedoras de la sala de exposición intercambiaron una mirada sutil, visiblemente incómodas. Una de ellas se acercó y me ofreció una sonrisa cálida y profesional. Por favor, siéntete libre de seguir probando el piano, señora. Para eso están aquí. No es necesario comprar. Asentí cortésmente, volví a la partitura y me preparé para tocar, intentando aliviar la creciente tensión en la sala. La otra vendedora se acercó a Susan y su grupo. Damas, bienvenidas. ¿Les gustaría ver algún modelo en particular? Con gusto les mostraré nuestra selección. Susan me lanzó una mirada fría y respondió bruscamente. Íbamos a echar un vistazo, pero ahora no estoy tan segura. Claramente, a esta tienda no le importan ni sus instrumentos ni sus clientes. Le sonreí tranquilamente a la dependienta y le dije, claro que necesito un poco más de tiempo para probar algunos. Tengo toda la intención de comprar hoy. La mujer del moño se burló y se dejó caer en un sofá cercano, con los brazos cruzados. Claro que sí. Me sentaré aquí mismo y veré cómo te escabulles sin comprar nada. Qué ganas de ver cómo te escabulles sin comprar nada. Susan tiró del brazo de su amiga. Vámonos a otro sitio. El solo hecho de estar cerca de gente así me pone de mal humor, pero yo sabía que no era así. Susan ya había oído por Chloe que había comprado 2 villas. Era evidente que no estaba segura de creerlo y temía que volviera a demostrarle que se equivocaba, pero su amiga no se dejó convencer tan fácilmente. Me quedo aquí, dijo la mujer del moño con una sonrisa burlona. No dormiré esta noche si no veo a esta mujer caer de bruces. Sus palabras parecieron animar al resto del grupo. Todos se quedaron, esperando lo que supusieron que sería un desastre entretenido. Elegí una de mis piezas favoritas y dejé que mis dedos tocaran suavemente las teclas. Las notas flotaban en la habitación, suaves y firmes, la melodía de la sonata Claro de Luna fluyendo por el aire. La mujer del moño torció la boca en señal de burla y resopló. ¿Qué es eso? Parece ruido. ¿Quién le enseñó a tocar? Cree que debería estar en una tienda de pianos con ese desastre. Dame un respiro. Pero antes de que pudiera responder, el vendedor a mi lado empezó a aplaudir con genuina admiración en los ojos. Señora, eso fue precioso. De verdad, es una de las interpretaciones más conmovedoras de Sonata Claro de Luna que he escuchado en mucho tiempo. La mujer del moño puso los ojos en blanco con tanta fuerza que casi se cae. Ay, por favor. Si tuviera tanto talento, no estaría atrapada en la vida sin futuro que lleva ahora. Tus halagos son un poco demasiado obvios, cariño. Justo entonces, unos jóvenes entraron en la sala de exposición. No dijeron ni una palabra, simplemente se quedaron detrás de mí, escuchando en silencio. En cuanto levanté los dedos del teclado, estalló una ovación espontánea. ¡Guau! Fue increíble. He estudiado piano durante muchos años y todavía no consigo transmitir esa emoción en Sonata Claro de Luna. En serio, captaste esa atmósfera nebulosa y onírica con tanta naturalidad. Eres increíble. Susan estaba cerca, frunciendo el ceño y entrecerrando los ojos con visible confusión. No parecía comprenderlo.
¿Cómo podía alguien a quien siempre había menospreciado tocar con tanta gracia y destreza? La verdad era que le debía este momento de paz musical a mi difunta jefa. Provenía de una familia prestigiosa, la mujer más elegante y sincera que he conocido. Nunca me menospreció. De hecho, me trataba más como a una hermana menor que como a una empleada. Siempre que tenía tiempo libre, me invitaba a aprender música, pintura y literatura con ella, y nunca lo desestimé. Estudié con dedicación, profundamente agradecida por su generosidad y paciencia a lo largo de los años. No solo cambió mi estilo de vida, transformó mi espíritu por completo. Seguí tocando, dejando que las teclas llevaran mis pensamientos, mientras el rostro de la mujer del moño se agriaba ante el creciente torrente de elogios. Bajó la cabeza, visiblemente inquieta. Entonces, en un último intento desesperado por salvar las apariencias, levantó la cabeza de golpe. ¿Y qué si puedes tocar una canción? Genial. Si de verdad eres tan impresionante, paga el piano ahora mismo. Ya había tomado mi decisión. Con calma, le entregué mi tarjeta al empleado. Gracias, señora, dijo alegremente. Será en 15,000 pesos. Ingresé mi PIN. Transacción aprobada. Señora, ¿me podría dar su nombre para finalizar la factura?, preguntó. Por supuesto, dije, y lo anoté. Margaret Turner. La mujer del moño palideció. Giró la cabeza hacia Susan con incredulidad. Dijiste que trabajaba para otro, que las villas que compró ni siquiera eran suyas. El rostro de Susan cambió. Se acercó, con una expresión entre la incredulidad y algo mucho más confuso. ¿Compraste este piano tú misma? ¿Y esas 2 villas también eran tuyas? Sonreí. Las facturas y los contratos llevan mi nombre. Si no son míos, ¿de quién serían? Suyos. Su rostro se contrajo al instante, una tormenta de sorpresa, envidia, sospecha y amargo arrepentimiento lo recorrió. Margaret, ¿solo eras una empleada doméstica? ¿De dónde salió todo ese dinero? Cada dólar que gasto lo gané legal y legítimamente. Mi voz era cortante y fría. Susan se burló. Ay, por favor. Debes haber hecho algo turbio para conseguirlo. La mujer del moño intervino de inmediato. Sí, quizás sea una estafadora. Así es como la gente gana dinero rápido hoy en día. Apenas había dicho esas palabras, otra mujer que había estado callada todo este tiempo espetó de repente. ¿Qué estafadora? Ni se te ocurra bromear con eso. Buscó a tienta su teléfono, con las manos temblorosas. ¿Al 911? Necesito a la policía. Hay una estafadora aquí. Antes de que nadie pudiera reaccionar, colgó y se abalanzó sobre mí, intentando agarrar mi ropa. En un ataque de ira. El personal de la tienda se apresuró a sujetarla. Estaba llorando, gritando, completamente histérica. Y por fin entendí la razón de su arrebato. La habían estafado con más de $100,000 hacía 6 meses. Nunca lo recuperó, y el dolor la atormentaba tan profundamente que la sola mención de la estafa la destrozaba. Su furia no iba dirigida a mí. Iba dirigida a una sombra de su pasado. La policía llegó enseguida y, para mi sorpresa, eran los mismos 2 agentes que conocí el día que compré las villas. Uno de ellos arqueó las cejas al reconocerme, con una sonrisa en la comisura de los labios. «Oh, eres tú otra vez». Asentí cortésmente. Pero antes de que pudiera hablar, la mujer de pelo rizado se levantó de un salto y gritó, «Es una estafadora». «Agente. Arréstenla ahora mismo». La sonrisa del agente se desvaneció. Se puso serio. «Señora, ¿tiene alguna prueba de esta acusación?» «Pruebas», espetó. «Claro que no. Solo les doy un chivatazo. Deberían investigarla ustedes mismos». «Vamos, vamos». ¿Cómo podría una criada permitirse villas y pianos de cola? ¿Te suena normal?
El agente suspiró, extendiendo las manos. Quizás le tocó la lotería. Sucede. Susan intervino de inmediato, con tono cortante. ¿Qué le tocó la lotería? No seas ridículo. Nunca ha tenido un día de suerte en su vida. Creció sin padres, tuvo un matrimonio fallido, trabajos de baja calidad. La gente como ella no tiene suerte. Se desesperan. No tiene educación, ni trayectoria profesional. ¿Qué más podría haber hecho aparte de un negocio turbio para conseguir esa cantidad de dinero? La expresión de la gente se endureció. Señora, le aconsejo que tenga cuidado con sus palabras. Las acusaciones sin pruebas caen en la categoría de difamación y ataques personales. Podemos abrir un caso si es necesario. El rostro de Susan palideció. Se cayó al instante. Una oleada de emociones se agitó en su interior. Frustración, dolor, ira. Pero sobre todo claridad. La vida no había sido fácil. Crecí sola después del divorcio. Me desviví por apoyar a un hijo que nunca apreció nada de lo que hice. Y ahora, las mismas personas que una vez disfrutaron de mis sacrificios usaban mis peores momentos como munición para atacarme. Si tenía un némesis en la vida, eran Susan, su hija Nicole y Ethan. No solo eran desagradecidos, eran las verdaderas maldiciones de mi historia. Pero ahora por fin los veía como realmente eran. Saqué mi teléfono, abrí la app del banco y, sin decir palabra, giré la pantalla hacia Susan, levantándola para que ella y todos los demás pudieran verla. ¿No quieres verme feliz? Mala suerte. Parece que el cielo tenía otros planes. ¿Ves esto? Más de 8 millones. Todo legal, todo mío. Sin secretos sucios, sin trucos, solo bendiciones. Nunca lo entenderás. Si eso te da asco. Bueno, espero que te quite el apetito. ¿Quieres acusarme de acostarme con alguien para llegar a la cima? Adelante, demándame. Estaré esperando. El vaso de agua de Susan se le resbaló de la mano y se estrelló contra el suelo con un fuerte ruido metálico. Casi pude oír cómo su orgullo se rompía. ¿8 millones? ¿Cómo demonios tienes esa cantidad de dinero? Su voz tembló, el pánico se abrió paso entre su incredulidad. Entonces su expresión se contrajo, casi como si algo acabara de encajar. Oh, ahora lo entiendo. Por eso cortaste lazos con tu hijo. Te enriqueciste y lo dejaste como si fuera basura. ¡Qué cruel! Margaret, eres increíble. Me volví hacia ella, con un tono cortante e inquebrantable. No tergiverses la historia, Susan. Estaba dispuesta a dejarles cada centavo a tu hija y a mi hijo. Ese era mi plan. Pero entonces ustedes dos decidieron que era una carga. En cuanto dejé mi trabajo, me echaron de casa como si fuera basura. ¿Creen que olvidé la casa en la que viven? Cada dólar que la compró salió de mí. Y no solo me echaron, sino que querían que fregara pisos en una residencia de ancianos de mala muerte solo para seguir ganando dinero para su familia. Incluso me sugirieron que fuera a trabajar para un viejo rico como su sirvienta interna. Dios sabe qué tipo de servicios tenían en mente. Dime, Susan, ¿acaso les queda un ápice de decencia? Podría haberle dado a toda su familia una vida de lujo. Pero no. Ni una oportunidad. Ustedes mismos la arruinaron. Me volví hacia la creciente multitud de espectadores. Díganme, ¿no se merece esta panda de ingratos todo lo que han perdido? La energía de la multitud cambió. Sus ojos, antes llenos de chismes, ahora rebosantes de juicio, apuntaron directamente a Susan y sus amigas. La cara de Susan ardía en rojo como la de un estafador atrapado en medio de una conspiración. Tú. Mientes. Nunca dijimos que debían ir a trabajar para un viejo. Ah, dije con calma. ¿Debería poner la grabación para todos? Que escuchen tus palabras exactas. Su rostro palideció y, por un segundo,
vi miedo real en sus ojos. Probablemente esa grabación esté editada. No voy a escuchar esa basura. Su voz se quebró al darse la vuelta, retrocediendo hacia la salida. Margaret, eres cruel hasta la médula. Algún día te tocará lo que te mereces. Y dicho esto, salió hecha una furia, dando un portazo. Finalmente, exhalé. Se había acabado por ahora, pero sabía que no debía pensar que estaba realmente acabado. Con tanto dinero en juego, gente como Susan y Isen nunca se queda callada mucho tiempo. Lo que no esperaba era lo rápido que Isen volvería a aparecer. A la mañana siguiente, el conserje me entregó un enorme ramo de flores, alegando que alguien lo había dejado en la puerta para mí. Fruncí el ceño, arrastré las flores adentro y las revisé. Justo en el centro había una tarjeta deseándote un feliz fin de semana. Con cariño, tu hijo, Isen. Casi me echo a reír, asqueada hasta la médula. Era tan descarado que casi resultaba cómico. Sin dudarlo, cogí el ramo y lo tiré directamente a la basura de la cocina. Luego le tomé una foto con los pétalos aplastados, los tallos doblados y la tarjeta arrugada, todo en un solo marco, y la envié a la portería. De ahora en adelante, rechaza cualquier envío de esta persona. Además, por favor, reenvíale esta foto. No solo quería que lo rechazara. Quería que se sintiera humillado. Efectivamente, nunca más recibí un ramo suyo. Pero no se rindió. Simplemente, intensificó su comportamiento. Empezó a esperar fuera de la urbanización. Todos los días, lloviera o hiciera sol, fuera laborable o fin de semana, estaba allí, acechando, desesperado. Cada vez que iba o venía, hacía otra actuación lamentable, como un personaje de una tragedia barata. Un día incluso se arrodilló en la acera, llorando histéricamente. Mamá, por favor, no te enfades más. Vuelve a casa. Me equivoqué, mamá. Pase lo que pase, sigo siendo tu hijo. ¿Cómo puedes ser tan fría conmigo? Ni siquiera me molesté en mirarlo. Su teatralidad solo me ponía los pelos de punta. Al final, me harté tanto de la escena que contraté un chofer a tiempo completo. Todos los días me sentaba en la parte de atrás con las ventanillas subidas, pasando la puerta principal directamente al garaje de mi chalet. Sin contacto visual, sin conversación. Sin posibilidad de que me contactara. Isen siguió así durante 2 semanas enteras, pero cuando quedó claro que no cedía, finalmente se rindió. Al menos eso pensé. En cambio, cambió de táctica. Se puso a investigar y de alguna manera logró contactar a mi exmarido, Richard, quien también fue el padre de Isen. Fue entonces cuando las cosas empezaron a complicarse de una forma que no había previsto. Isen ya no intentaba reconciliarse. Intentaba controlarme, aplastarme, destrozarme por completo. Se hizo evidente que si no conseguía lo que quería, prefería verme destruida. Una tarde, sonó mi teléfono. Era Richard. No habíamos hablado en más de 20 años. No tenía ni idea de cómo había conseguido mi número. Solo quería avisarte, dijo con naturalidad. Isen vino a verme. Lloró y me rogó que te convenciera de volver a casa. No sé qué pasó entre ustedes dos, y francamente, le dije que no es asunto mío. Solo le recordé que no soy su padre biológico. Incluso añadí que lo que esté pasando entre ustedes no tiene nada que ver conmigo. Soy un forastero. Pero insistió en que mentía. Incluso se presentó en mi oficina, armando un escándalo. No tuve más remedio que hacerme una prueba de paternidad para callarlo. Pero no le dije toda la verdad. Cumplí mi promesa de hace tantos años. No le revelé su verdadero pasado. En resumen, ahora sabe que no soy su padre. Pero tú sí. Sigues siendo su única madre. Colgué, preparándome. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Isen volviera a llamar a mi puerta. Cuando lo hiciera, estaría lista. Le contaría todo.
La verdad que tanto deseaba evitar. Le diría que buscara a la madre que lo abandonó en un contenedor de basura y que dejara de intentar destrozar mi vida. Pero ese enfrentamiento nunca llegó. En cambio, Isen dio un giro más oscuro. Un giro que no había previsto. Aproximadamente una semana después, noté algo extraño. La forma en que la gente del barrio me miraba había cambiado. Sus miradas se prolongaban más. Sus sonrisas se volvieron más tenues, más forzadas. Al principio lo ignoré, hasta que Mónica me llamó una tarde. Margaret, solo quería decirte que sé que eres una buena persona. Por favor, no dejes que lo que diga la gente te moleste. Estaba confundida. ¿Qué dice la gente? Fue entonces cuando supe lo que realmente había estado pasando. Me había convertido en una sensación de Internet, pero no de las buenas. Isen había empezado a transmitir en directo a diario en una popular red social. El título de su canal era «Cómo me abandonó mi madre». Hice clic y vi la imagen completa. No me había acusado directamente de ser una amante ni de nada escandaloso. No, había optado por algo mucho más insidioso. Había creado una historia manipuladora y triste. Se presentaba como un hijo abandonado y desconsolado mientras me convertía en el villano frío, despiadado y ávido de dinero en sus historias. Decía cosas como que mi madre nunca me quiso de verdad, que trabajé y estudié tanto, y que ni siquiera me apoyaba en lo más mínimo. El año que entré a la universidad, se fue a otra ciudad a trabajar como asistente interna para gente rica, dejándome viviendo solo en un pequeño apartamento de alquiler. Cuando me casé, no aportó ni un solo dólar. Incluso cuando mi esposa se embarazó, nunca me ofreció ayuda. Ahora que de repente es rica, me ha ignorado por completo, como si nunca hubiera existido. Ni siquiera quiero dinero. Solo quiero que me reconozca como su hijo. Pero ni siquiera dice mi nombre. Ahora vive en una mansión, conduce coches de lujo y disfruta de una vida de clase alta, mientras que a mí me juzgan y humillan en la calle. La sección de comentarios explotó. La gente se dividió en dos bandos. Algunos se compadecían de él, otros me llamaban desalmada. Y, por supuesto, estaban los instigadores. Una madre así no merece ser llamada así. Debería estar avergonzada. Da tanta pena. Haría lo que fuera por darle el amor que nunca tuvo. Su transmisión en vivo fue un éxito. Su número de seguidores se disparó. Incluso empezó a vender mercancía y productos en su canal, aprovechando la lástima. Las donaciones de sus supuestos seguidores eran el cariño que tu madre nunca te dio. Te mereces algo mejor, cariño. Ella no merece la felicidad. Y entonces las cosas se pusieron aún más feas. La gente empezó a hurgar en mi vida personal. Mi nombre, mi foto, mi dirección. Todo empezó a circular en las secciones de comentarios y en las publicaciones. Me había convertido oficialmente en la cara de una villana de las redes sociales. La madre más desalmada de Internet. Y entonces, esa misma noche, volvió a sonar mi teléfono. Esta vez era mi abogada, Margaret. Mi abogado dijo que podemos emprender acciones legales de inmediato. Podemos solicitar la eliminación de contenido difamatorio, exigir una disculpa pública y reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Hice una pausa de unos segundos y luego sonreí con calma. No hay prisa. Déjelo actuar un poco más. Primero pienso encargarme de esto por mi cuenta. Esa misma noche, registré mi propia cuenta en Streamnet y lancé mi propio canal en vivo. Lo titulé así: Esta es la madre que abandonó a Isen. Primero, me uní a la transmisión de Isen y envié miles de dólares en donaciones, captando la atención al instante y subiendo la transmisión del chat en vivo. Luego envié un mensaje por la pantalla para que todos lo vieran. Hola a todos. Soy la madre despiadada de la que Isen ha estado hablando. Lleva semanas llorando, diciendo que le corté el apoyo financiero. Pasen a mi canal. Les mostraré la verdad. Esta noche,
Estoy regalando 100,000 pesos en premios en efectivo. Únanse si quieren. Primero en llegar, primero en ser atendido. En cuestión de segundos, una avalancha de espectadores se unió a mi transmisión. El tráfico se disparó y comencé a enviar las recompensas prometidas. La sección de comentarios explotó de emoción. Gracias, Sugar Mama. Esta es la verdadera reina del contenido tomando notas. Es más cariñosa que mi propia madre. Aprovechando la ola de viralidad, comencé oficialmente mi transmisión en vivo. No perdí el tiempo en edulcorar nada. Hablé directo a la cámara. Antes que nada, sí, rompí lazos financieros con Isen. Pero eso no me hace despiadada. Y ciertamente no significa que lo abandoné. La gente merece la historia completa. No me fui porque dejé de amarlo. Me fui porque su avaricia se volvió insoportable. Cuando recibí la herencia de mi difunto empleador, mi intención era dejárselo todo a Isen y a su esposa. ¿Pero saben cuál fue su respuesta? En lugar de gratitud, me acusaron de querer aprovecharme y se unieron para echarme de casa. Incluso me sugirieron que me mudara con un anciano desconocido como su asistente. Porque para ellos, mi único valor era seguir trabajando y canalizar dinero a su hogar. Para ellos, yo no era una madre. Era una cuenta bancaria. Mientras hablaba, mostré un escaneo de los documentos del fideicomiso de mi antiguo empleador. Una declaración legalizada ante notario que demostraba que había heredado aproximadamente más de 8 millones en activos. El dinero que tengo proviene de un fideicomiso legítimo que me dejó una mujer que me trató como a un familiar. No tuvo hijos propios y me nombró su único beneficiario. Los comentarios estallaron. Perdí 9 millones. ¿Qué clase de empleador hace eso? Por fin, el karma recompensa un buen corazón. Esto no es frialdad, es claridad. Claro, no todos estaban convencidos. Aparecieron algunos escépticos. Aún así, eres su madre. ¿No se supone que debes mantener a tu hijo? Dejarlo de lado después del matrimonio suena bastante frío. Respondí con calma, sin pestañear. Déjame preguntarte, ¿mantener a un niño significa que se supone que debes ser su cajero automático personal para siempre? Lo crié sola desde que tenía 1 año. Pagué sus cuotas escolares, le compré una casa. ¿Qué obtuve a cambio? Sospechas, rechazo, faltas de respeto y que me obligaran a irme de mi propia casa. Querían que siguiera trabajando como una máquina para subvencionar su estilo de vida mientras me trataban como una carga. Entonces les dejé caer la última carta. Una grabación de audio de Isen al teléfono intentando conseguir que me convirtiera en asistente de un anciano. La llamada había sido captada por el sistema de seguridad de la casa del anciano. Era una prueba irrefutable. Los comentarios volvieron a estallar. Increíble. Esto no es solo gorronería. Es abuso financiero. Dejarlo sin recursos no es crueldad. Es supervivencia. Así es como se ve la culpa convertida en arma. No llora por amor. Llora por dinero. Me alegro por ti, mamá. Lo siento. Ese hijo merecía que lo desterraran. Sabía que esto era solo el principio. Isen no extrañaba a una madre. Extrañaba su dinero. Y esta guerra. Solo acababa de empezar. Miré la avalancha de comentarios en la pantalla y solté una risita silenciosa. Entonces me incliné hacia la cámara y hablé directamente al público. La verdad es que nunca hubo necesidad de cortar lazos con Isen. Al instante, los comentarios se llenaron de interrogantes. Continué con calma porque, para empezar, Isen nunca fue mi hijo biológico. Lo adopté cuando era voluntaria en un orfanato local. Tenía solo 1 año, nació con una cardiopatía congénita grave y fue abandonado por sus padres biológicos en un contenedor de basura. Apenas se aferraba a la vida cuando lo encontré. Lo traje a casa por pura compasión. Gasté todo mi dinero en conseguirle atención médica y en divorciarme de mi exmarido.
No se trataba de infidelidad. Era porque él insistía en tener un hijo biológico y se negaba a seguir criando a Isen. Me dieron una opción: enviar a Isen de vuelta al orfanato o dejar mi matrimonio y criarlo sola. Elegí a Isen. Renuncié a mi matrimonio. Renuncié a la oportunidad de tener mis propios hijos solo para darle una oportunidad en la vida. Trabajé turnos de noche, serví mesas, limpié casas, lo que fuera necesario. Ahorré a duras penas hasta que recuperó la salud. Lo mandé a la universidad. Incluso le compré una casa con el dinero que tanto me costó ganar. ¿Y qué obtuve a cambio? Se negó a dejarme vivir en esa misma casa. Me echó como a una extraña. Ahora me calumnia en internet, afirmando que lo abandoné e incluso difunde rumores de que me acosté con alguien para hacerme rico. Dime, ¿cómo debería responderle a alguien así? Mientras hablaba, subí una serie de facturas de hospital, facturas médicas, recibos de matrícula, billetes de transporte público. Todos los fragmentos de una vida dedicada a dar. Una vida de sacrificio plasmada en papel y tinta. Los comentarios estallaron. Es vil. ¿Quién le hace eso a una mujer que le salvó la vida? Usó a su madre adoptiva como una esponja y luego la abandonó. Asqueroso. Vivir en la casa que ella pagó y aún así la echó. Increíble. Dios le dio la vida. Ella le dio todo lo demás. Y él se dio la vuelta y la apuñaló por la espalda. La reacción fue inmediata. Los espectadores volvieron corriendo al stream de Isen y empezaron a inundar su sección de comentarios con indignación. ¿Cómo podríamos apoyar a alguien como tú? ¡Qué vergüenza! Te hiciste la víctima mientras desangraste a tu madre. Tú eres el desalmado, no ella. El rostro de Isen palideció visiblemente ante la cámara. ¿Por qué le creen?, gritó. Miente. Si no fuera su verdadero hijo, ¿por qué hizo todo eso por mí? Te está manipulando. Nadie llegaría tan lejos por un hijo que no es suyo. De vuelta en mi stream, más espectadores exigieron pruebas contundentes. Sin dudarlo, subí una copia escaneada del certificado oficial de adopción. Este es el registro emitido por el gobierno. Verificado, público y auténtico. La sección de comentarios estalló de nuevo. Eso es todo. Fin de la discusión. Dice la verdad. Esto no es solo una traición. Es una bancarrota moral. Usó su amor, su dinero, su vida, y aún así intentó destruirla. Denúncialo. No merece una plataforma. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar, Isen redobló la apuesta. ¿Y qué si no era su hijo de verdad? No tenía por qué salvarme. Nunca se lo pedí. Tal vez si no me hubiera acogido, una familia de verdad me habría adoptado. Me arruinó la vida. Nunca debió interferir en mi destino. Esa fue la gota que colmó el vaso. Internet explotó. Estás furioso porque te salvó. Es lo más asqueroso que he oído en mi vida. Que todo el mundo vea la verdadera cara de este monstruo. Denúncialo ya. En menos de un día, la opinión pública cambió por completo. Isen pasó de ser una víctima abandonada a un parásito desagradecido que se alimentaba de la sangre de su madre adoptiva. Su canal de streaming fue suspendido permanentemente por la plataforma. Esa misma noche, mi abogado presentó una demanda formal por difamación y acoso en su contra, exigiendo una compensación económica por daños y perjuicios. También solicitamos una orden judicial para prohibirle legalmente hacer más declaraciones difamatorias o atacarme en redes sociales. Finalmente, el tribunal falló a nuestro favor. Isen fue declarado culpable de violar las leyes de ciberseguridad y difamación. Se le ordenó pagar daños y perjuicios y cubrir todos los gastos legales. Le revocaron los privilegios de streaming. Sus cuentas de redes sociales me banearon permanentemente. Por fin era completamente libre. Ya no había rastro de Isen en mi vida, y nunca más lo habría. Pasaron otros 6 meses,
y finalmente recuperé la casa que una vez fue mía. Mediante un meticuloso proceso legal, mi equipo de abogados logró revertir la titularidad de la propiedad. El día que todo quedó terminado, me quedé en la sala, mirando las familiares cortinas, viendo cómo la luz del sol se derramaba sobre el suelo de madera. Por primera vez en años, me sentí realmente ligera, como si finalmente hubiera exhalado después de contener la respiración durante décadas. Unos días después, la hija de Susan, la esposa de Eisen, solicitó el divorcio. Firmó los papeles en el despacho de su abogado con total serenidad, sin decir una sola palabra más. Era evidente que lo había visto tal como era en realidad, un hombre que se quejaba de haber sido agraviado pero nunca asumía su responsabilidad. Lleno de resentimiento, pero completamente desprovisto de conciencia de sí mismo. Y así, Eisen desapareció de mi vida por completo. No pregunté a dónde había ido, y no tenía ningún interés en mirar atrás. Pasaron los años. Entonces, un día, mientras charlaba con una vieja amiga en un café que ella mencionó casualmente, oí que Eisen se había escapado a Canadá. Siempre está conectado, presumiendo de lo fácil y libre que es la vida allí. Por curiosidad, busqué su nombre en internet. Lo que encontré fue inquietante. El video lo mostraba desaliñado y encorvado junto a un cubo de basura en una esquina, mordisqueando un trozo de pan mohoso con la mirada vacía y desenfocada. A veces esbozaba una sonrisa frenética. Otras veces estallaba en sollozos incontrolables que le desgarraban todo el cuerpo. Había perdido la cabeza. El mismo hombre que una vez se paró frente a una cámara pintándome de villano, buscando compasión, vendiendo pena a cambio de atención, se había convertido justo lo que merecía, un fantasma al margen de la vida real. Pero no sentía satisfacción. Ya no sentía ira. Simplemente se había convertido en la suma de sus propias decisiones. Ningún seguidor podría salvarlo. Ninguna cantidad de mentiras pudo mantener su historia en pie. Perdió la compasión que le había robado. Arruinó la integridad que nunca valoró. Y finalmente la vida hizo lo que siempre hace, me alcanzó. En cuanto a mí, finalmente había terminado una batalla que me había agotado durante más de 30 años. Las 2 villas que compré por impulso durante ese capítulo oscuro, las vendí durante el auge del mercado inmobiliario y me fui con una ganancia considerable. Lo que una vez simbolizó furia y desafío se había convertido en la base de mi siguiente capítulo. Finalmente me mudé a un tranquilo pueblo junto al lago en el extremo oeste de la ciudad. No era el barrio más caro, pero era todo lo que siempre había deseado. La luz del sol inundaba las ventanas. Mi jardín florecía con glicinas y rosas. La cocina siempre olía a mi café tostado oscuro favorito. Mi caballete estaba bajo los árboles, esperando tardes tranquilas de pintura. El aire era limpio, el mundo lento y la vida apacible. Ya nadie me llamaba mamá solo para exigir algo. Nadie me acusó de ser fría. Nadie dijo que no había hecho lo suficiente. Por primera vez, podía oír mi propia respiración en la música, en la luz del sol. Por primera vez, por fin me pertenecía a mí misma. A veces todavía me preguntan, ¿te arrepientes de haber adoptado a Eisen? Solía darle muchas vueltas a esa pregunta, pero ahora, cuando la oigo, simplemente sonrío suavemente y niego con la cabeza. No, digo. No me arrepiento. Solo lamento no haber comprendido antes que la amabilidad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Aprender a protegerme fue la lección más importante que aprendí en la segunda mitad de mi vida. Nunca fui una persona perfecta, nunca una santa. Pero me convertí en algo mucho mejor. Una mujer que por fin vivía para sí misma. Y resultó que no era demasiado tarde.